Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta continuación de nuestra serie titulada El Evangelio de la Serpiente, la cual tiene como objetivo principal sacar a la luz verdades bíblicas que han estado ocultas durante mucho tiempo debido a mentiras e ideas preconcebidas que Satanás ha introducido de manera muy sutil en el pueblo de Dios. Bien, vamos, este estudio es el número 4 de nuestra serie, el Evangelio de la Serpiente, y hoy vamos a hablar el tema como los días de Noah. Este personaje que mucha gente conoce por haber construido un arca y haber metido en ella animales para ser salvados del diluvio. Pero vamos a ver que hay algo mucho más allá de esta simple historia de la construcción de un barco. Vamos a Génesis 6 en el versículo 12 y dice así la escritura. Yahweh Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y la tierra. Esta versión es la versión Kadosh. Y vamos a ver que la palabra que aparece para corrompida del verso 12 es el Strong H7843, que es la palabra Sachat, y su raíz primaria que significa decaer, es decir, arruinar, desechar, corromper, destruir, echar a perder algo que había sido creado perfecto. Toda carne había corrompido su camino, había echado a perder el plan original que Dios tenía para el ser humano de depender de Él. Y ahora la gente estaba empezando a vivir de una manera totalmente equivocada y totalmente desviada de los planes verdaderos del Creador. Dice en el versículo 13 que la tierra también había o estaba llena de iniquidad a causa de los hombres. La palabra que aparece aquí como iniquidad es el Strong H2555 y es la palabra chamás. Y esto significa violencia, por implicación algo al mal, algo injusto, algo falso, algo dañino. Y eso es justamente lo que nos está empezando a enseñar aquí la escritura. Todo hombre había corrompido, había echado a perder su camino sobre la faz de la tierra y su actuar del ser humano era siempre injusto. Era algo violento, algo cruel, algo dañino. Así es como se vivían los días en los días de Noé. Así es como estaba la humanidad antes del diluvio, antes de que el Señor mandase su juicio al mundo entero por medio de agua. Vamos a ver un contexto histórico para entrar más en detalle. En el capítulo anterior, en el capítulo que vimos la semana pasada, dimos una pequeña cronología y nos quedamos en el año 1056 después de la salida del huerto de Edén. Después de la expulsión de Adán, en el año 1056, Lamec procreó a Noah. En el año 1056, después de la salida del huerto del Edén, nació Noé o Noah.
Durante la niñez y parte de la adolescencia y parte de la adultez de Noah, fueron muriendo todos los descendientes de Set, toda la línea de descendientes que vemos en la escritura, que las vimos la clase anterior. Estuvimos viendo a cada uno de los descendientes de Noé, todos ellos empezaron a morir durante la vida de Noé. Cuando Noé cumplió 500 años de edad, es decir, en el año 1556 después de la expulsión del Edén, los hijos de Noé nacieron, Sem, Cam y Jafet. Y en el año 1656, después de la salida del Edén, muere Matusalem. Y al morir Matusalem, comenzó el diluvio. La vida de Matusalem fue extendida sobre la faz de la tierra porque a Matusalem se le había dado la revelación de que al morir él, el gran diluvio que limpiaría la tierra de toda aquella corrupción e iniquidad daría comienzo. Sabemos, ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, que los Nefilim y lo que ellos empezaron a hacer fue el motivo por el cual Adonai mandó el diluvio, por cual nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, mandó el diluvio. Sabemos que el motivo, la motivación que tuvo Él fue para limpiar la tierra de esta raza corrupta, de esta raza híbrida entre humanos y ángeles caídos, y que fueron aquellos los que enseñaron al ser humano a apartarse de las cosas del Creador. El único que sobrevivió, o el único que fue digno de entre toda esta corrupción, fue Noé. Génesis 6:8 dice así: pero Noah encontró gracia a los ojos de Yahweh. La palabra gracia que aparece ahí es la palabra matzah. Su raíz primaria significa surgir, es decir, que surgió, es algo, no que Noé tuviera desde su nacimiento, sino que fue algo que apareció, fue algo que él adquirió, que le fue dado, sin él hacer algo para poderlo tener. Él encontró gracia, adquirió la gracia del Señor a sus ojos. Y vemos que él fue el enviado de nuestro Adón para predicar durante un lapso de tiempo, gracias a esta gracia que él encontró, ya que hemos visto en otros pasajes bíblicos características especiales que tenía Noé. Les recuerdo que estamos utilizando algunos libros extrabíblicos, como lo es el libro de Yasher, que es el libro que vamos a estar utilizando el día de hoy, junto con el libro de Jubileos y Enoch, que son libros que han sido sacados de manera arbitraria de la escritura, pero que nos hacen un recuento histórico mucho más detallado que el mismo Génesis. Y estos libros toman importancia ya que están mencionados en la Biblia, así es que por eso son importantes y ves la razón por la cual nosotros los utilizamos. Vamos a ver en el libro de Yasher, en el capítulo 4, en el versículo 21, dice lo siguiente: y Noah encontró favor inmerecido a la vista de Yahweh, y Yahweh lo escogió a él y a sus hijos para levantar cera de ellos sobre la faz de la tierra. En nuestro capítulo 2 vimos que la palabra cera significa simiente, descendencia, linaje, sementera o semen. Entonces lo que está diciendo aquí Yasher es que el Señor encontró favor inmerecido, más bien Noah encontró favor inmerecido a la vista de Yahweh, y fue elegido para que levantara nuevas descendencias, nuevos linajes sobre la faz de la tierra. Génesis 6:18 nos dice así: pero haré un pacto contigo, tú entrarás al arca con tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. ¿Por qué razón Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios? Porque Noé era perfecto. Génesis 6:9 dice así: y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto
y siendo perfecto en su generación, Noa era bien placentero a Elohim. Bien, ya lo vimos la clase anterior, dimos un pequeño detalle de la palabra perfecto. Y la palabra perfecto, que es la palabra que se le atribuye a Noa o a Noé, no tiene tanto que ver con su calidad moral ni con su persona, sino más bien con su genética. La palabra perfecto en el hebreo es el Strong H8549 y es la palabra tamim, y esta palabra significa entero, completo, sin tacha, íntegro, sano, sin mancha, sin tachadura. Es decir, Noé no estaba mezclado con la genética reprobada de Caín, que es hijo de la serpiente, ni con la genética corrompida de los Nefilim. Noé era el único que había encontrado el Señor, que era perfecto en su genética. Aparte de eso, vamos a ver que Noé es enviado a predicar a los hombres. Yasher, capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice así: y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noa, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahweh habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalem quedó, el Shaddai dijo a Noé y a Matusalem diciendo: hablen ustedes y proclamen a los hijos de los hombres diciendo esto: así dice Yahweh, vuélvanse de sus sendas malditas y abandonen sus obras, y Yahweh se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice Yahweh: he aquí, yo les daré un periodo de 120 años, y si ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice Yahweh. 120 años de tiempo les dio el Señor a la humanidad para que se arrepintieran de sus malos caminos, de sus malas acciones, de esa vida corrupta y depravada que estaban llevando, y se volvieran a las sendas del Señor. Llegó el momento, llegó el tiempo en el cual Noa recibe la orden de hacer el arca. Génesis 6:14 dice así: construye para ti un arca de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el arca de este tamaño: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y constrúyele una puerta en uno de sus costados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá. Era definitivo. El Señor estaba dispuesto a limpiar la tierra, a darle un nuevo comienzo, a darle una purificación, si podemos utilizar el término, a través del agua, a través de agua, con un diluvio, algo que la gente nunca había visto. Este fue el reto para Noé. Noé fue a predicar de algo que la gente no había visto, que la gente no sabía, porque nunca antes había llovido, porque nunca antes habían visto caer agua del cielo, porque nunca habían visto algo similar. Y el arca era algo así como el evangelio del día de hoy. Construir el arca era la locura de ese tiempo. Era una locura a los ojos de la gente, porque Noé estaba hablando de algo que ellos nunca habían visto. La gente el día de hoy está tomando el evangelio como una locura, porque la misma escritura nos dice que el evangelio es locura para aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Noé empezó a construir el arca y cada vez más se hacía notoria la falta de credibilidad de la gente. La gente estaba en una incredulidad total. No sabían realmente el motivo por el cual
Noé les predicaba de un diluvio, de algo que ellos no habían conocido, y que Noé estaba construyendo un arca para algo que ellos desconocían. Era una locura total en ese tiempo. Vamos a ver unas preguntas que frecuentemente se hacen referentes al arca de Noé. Una de esas preguntas es: ¿cómo reunió Noé todos los animales? Bueno, la respuesta es muy simple. Es bien sabido que los animales cuentan con un instinto migratorio y un instinto para resguardarse cuando un evento de carácter natural va a suceder. Es posible que Yahweh activara este instinto migratorio de forma masiva para que los animales se reunieran en un punto específico. Yasher, capítulo 6, en el verso 1, nos dice así: En ese tiempo, después de la muerte de Matusalén, Yahweh dijo a Noa: Ve con tu casa dentro del arca. He aquí yo reuniré a ti todos los animales de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y ellos todos vendrán y rodearán el arca. Como podemos ver aquí, Yasher nos hace una explicación un poco más detallada y nos dice que es el mismo Yahweh quien traerá a los animales al arca, tal vez activando su instinto migratorio para que pudieran llegar al punto específico donde se estaba construyendo el arca. Otra de las preguntas que frecuentemente se llevan a cabo es: ¿todos los animales se salvaron en el arca? La respuesta es no, no todos se salvaron. Se salvaron solo aquellos que el Señor había ordenado para salvarse, ya que los animales híbridos o mezclados no se salvaron. Y esto tiene una verdad espiritual, refleja una verdad espiritual. En el día del gran juicio del Señor, ¿todos los hombres se van a salvar? No, no todos se van a salvar. Solo aquellos que el Señor ha ordenado para salvación. Solo aquellos que tuvieron la fe en el Mesías van a ser salvados. Génesis, en el capítulo 6, versículo 19, nos dice así: También un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes los meterás contigo para que no mueran. Yasher 6, versículo 2 nos dice así: Y tú irás y te sentarás junto a las puertas del arca, y todas las bestias, los animales, las aves, se reunirán y se pondrán delante de ti, y tales de ellas, mientras vengan, se agacharán delante de ti. Las tomarás y las entregarás a las manos de tus hijos, y las traerás dentro del arca, y todas las que pasen frente a ti, tú las dejarás. La orden era específica. Todo animal que se inclinase delante de Noé, tenía que vivir dentro del arca. Todo aquel animal que llegase y no se postrase delante de Noé, este animal iba a ser dejado. Él no lo iba a subir al arca. Y esto nos habla de otra verdad espiritual muy grande. Nos habla de la humildad. Nos habla de que nosotros debemos de humillarnos delante de nuestro Salvador. Para los animales en aquel entonces el Salvador iba a ser Noé, un arquetipo del Mesías. El arca también es un arquetipo de nuestro Mesías, porque nosotros vivimos dentro de Él. Todos aquellos que llegasen y tomasen una postura humilde, una postura humillada delante de Noé, iban a poder subir al arca, y eso nos habla de la postura que debemos de tener para poder entrar en la salvación. Una postura humilde, humillarnos delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Mesías, para poder tener ese favor inmerecido, esa gracia, para poder ser llevados delante y entrar al reposo que nos falta en el reino milenial de Yahshua. Otra pregunta es: ¿cómo es que los animales dentro del arca no se reprodujeron? Bien, esto es porque probablemente los animales no tenían que ser necesariamente adultos o estar en una edad reproductiva. Noah pudo elegir algunos cachorros. Vamos a ver para esto Yasher 6, versículo 5, nos dice así: Y una leona vino con sus 2 cachorros, macho y hembra, y los 3 se agacharon delante de Noé.
Y los dos cachorros se levantaron contra la leona y la golpearon y la hicieron huir del lugar. Y ella se fue, y los cachorros regresaron a sus lugares y se agacharon delante de Noa. La leona huyó corriendo y se paró en el lugar donde estaban el resto de leones. Y Noa vio esto y se puso muy pensativo. Se levantó y tomó a los dos cachorros y los trajo dentro del arca. El Señor había ordenado que solamente un par de cada una de las especies entrara, una hembra y un macho. Aquí vemos que tal vez la madre era demasiado vieja y el cachorro lo suficientemente joven como para reproducirse después de que salieran del arca. Por lo tanto, este instinto les hizo hacer que la leona huyera, la hicieron huir para ser ellos dos, el machito y la hembra, cachorros, los que entraran en el arca y así poder tener al salir del arca, la edad suficiente para la reproducción de la especie. Otra pregunta es cómo se mantuvo el orden, cómo es que los animales no se atacaban entre ellos dentro del arca. La respuesta también es fácil. Y es que, al igual que con el instinto de migración, nuestro Shaddai pudo poner en operación el instinto de invernar de algunos de los animales dentro del arca y así ellos se mantuvieran dormidos durante el tiempo del diluvio. Recordemos que el diluvio estuvo un año. Los animales estuvieron durante un año dentro del arca. El diluvio solamente duró 40 días y 40 noches, perdón. Pero las aguas estuvieron sobre la faz de la tierra casi un año antes de que se secara la tierra y antes de que pudiesen bajar del arca. Hablemos del diluvio. Génesis 7, versículo 11. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del mes segundo, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Yasher 6, versículo 11, dice así: y en ese día Yahweh causó que toda la tierra temblara, y el sol se oscureció, y los cimientos de la tierra rugieron, y toda la tierra fue movida violentamente, y los relámpagos destellaron, y los truenos tronaron, y las fuentes de la tierra fueron rotas, tal como no había sido conocido a los habitantes anteriormente. Y el Shaddai hizo esta obra poderosa para así aterrorizar a los hijos de los hombres, que ya no hubiera más mal sobre la tierra. El diluvio no solamente fue lluvia cayendo del cielo, sino fue que el Señor abrió grandes cráteres en la tierra por medio de violentos temblores, y de los mantos acuíferos subterráneos subió el agua también de forma violenta. Muchos de ustedes han de conocer los llamados geysers, estas formaciones en la tierra donde a cierto tiempo sale agua hirviendo a gran presión del subsuelo. Esto obviamente debido al calor interno de la tierra, que hace que el agua sea expulsada de forma violenta, de forma brusca al exterior por medio de estos geysers. Bueno, el Señor llenó la tierra de estos geysers y por ahí salía agua. Nos dice aquí Yasher que hizo temblar violentamente, muy posiblemente se causaran grandes maremotos, los cuales formaran grandes tsunamis, y estos también entraran durante kilómetros sobre la tierra, y esto inundara también gran parte de la tierra. La película 2012, que es una película de ciencia ficción estrenada poco antes de este año, del año 2012, nos hace una ilustración de cómo sería una super ola creada por un tsunami enorme, como un super temblor ocasionado por la falla de San Andrés ocasionara un tsunami de tal magnitud que prácticamente la tierra quedó bajo agua. Bueno, pues algo similar pudo haber sucedido aquí, según nos dice Yasher,
que la tierra fue movida violentamente. Grandes maremotos pudieron haber provocado tsunamis que entraran por kilómetros en la tierra llenaran de agua, estas grandes, vastas tierras. ¿Cuál fue la reacción de los hombres durante el diluvio? Yacer 6:17 nos dice así: y los hijos de los hombres se reunieron juntos, alrededor de 700,000 hombres y mujeres, y vinieron a Noa al arca. Y ellos llamaron a Noa diciendo: abre para nosotros, para que podamos entrar a ti dentro del arca, y nosotros moriremos por esa razón. Y Noa con voz alta les respondió desde el arca diciendo: ¿no se han rebelado ustedes contra Yahweh y dijeron que él no existe? A causa de eso Yahweh trajo este mal sobre ustedes para destruirlos y cortarlos de la faz de la tierra. ¿No es lo que hablé a ustedes 120 años atrás y ustedes no quisieron escuchar la voz de Yahweh y ahora desean vivir sobre la tierra? Ellos dijeron a Noé: estamos listos para regresar a Yahweh. Solo abre para nosotros para que vivamos y no muramos. Y Noa les respondió diciendo: he aquí, ahora que ven la aflicción de sus almas, ustedes desean regresar a Yahweh. ¿Por qué no regresaron durante los 120 años, cuales Yahweh les otorgó como el periodo predeterminado? Pero ustedes escogieron decirme esto por la aflicción de sus almas. Ahora tampoco Yahweh les escuchará a ustedes, tampoco dará oído a ustedes este día, así que ahora ustedes no tendrán éxito en sus deseos. Y los hijos de los hombres se acercaron para irrumpir en el arca, para entrar a causa de la lluvia, pero ellos no podían soportar la lluvia sobre de ellos. Intentaron entrar violentamente, intentaron tratar de escalar, intentaron tratar de introducirse al arca por la fuerza, pero el Señor no se los permitió. El agua era tanta, la lluvia era tanta, que ellos no podían soportar la lluvia sobre de ellos. La aflicción de las almas de la gente, al último instante. Ellos no escucharon a Noa durante 120 años, se burlaron de él. Durante 120 años negaron lo que iba a suceder. Y solamente al momento de que vieron esta situación, empezaron a creer. Vamos a ver Génesis, que nos dice en el capítulo 7, versículos 21 en adelante. Dice así: murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre la tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo, a las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noa y los que estaban con él en el arca. El Señor tomó una determinación definitiva. Todo murió. Todo quedó muerto debajo del arca, sumergido en las aguas del diluvio. Ustedes pueden ver aquí las verdades espirituales, hermanos, que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día hay predicadores que estamos gritando a la gente, que estamos clamando a la gente que se arrepientan, que regresen a sus sendas, que regresen al camino de Yahweh, que regresen al camino del Señor. Habemos muchos como Juan el Bautista diciendo: el tiempo está cerca, enderezad las sendas del Señor. Pero muchos han sido burlados, muchos predicadores los han tomado como falsos profetas. A muchos predicadores los han humillado y los han hecho menos. Pero el momento en el cual el Señor llegue está pronto. Y solamente cuando vean el día del Señor, el día de la ira del Señor, el día de Yahweh, vendrán y querrán entrar. Pero el Señor no se los permitirá. Esto es, hermanos, porque Yahshua volverá cuando nuestros días sean como los días de Noé. Y creo que esos días ya están aquí. Esos días ya estamos viviéndolos también. Vamos a ver qué dice Mateo en su capítulo 26, en el capítulo 24, del versículo 36 en adelante. Dice así: pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, porque la venida del Ben Hadam, la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noa.
En aquellos tiempos antes del diluvio la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas hasta el día que Noa entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Vamos a ver detallitos, estos 3 detalles que la gente estaba comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas. En otras versiones dice casándose y dándose en casamiento. ¿Qué tiene de malo comer y beber? ¿Qué tiene de malo tomar una esposa y darse en casamiento? No tiene nada de malo. El problema es que no estamos viendo el trasfondo de estas palabras. Recuerden algo importante, hermanos. El Señor en la Escritura hablaba de forma figurativa. Cuando dice que la gente estaba comiendo, el Señor está haciendo una alegoría. Estaba haciendo una analogía de los apetitos físicos. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos. Si no somos capaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos, como los de la mente, o como los deseos, la lascivia, la avaricia, la ira, la lujuria, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos, la capacidad de decir no a cualquier exceso. Eso es el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu que debe de ser común en el creyente, según nos lo dice Gálatas 5:22. Proverbios 23, en el versículo 2 nos dice: si eres de buen comer, ponle cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tengan la intención de engañarte. Segunda de Corintios 10, en el versículo 5 nos dice: y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh, llevémoslo cautivo y hagámoslo obedecer al Mashiach. También hace referencia a que la gente estaba bebiendo. Sabemos que el consumo excesivo del alcohol puede traer grandes desastres. Si bien en la Biblia no hay una prohibición en contra total acerca de beber alcohol, sabemos que beber alcohol en exceso es innegablemente adictivo. Las Escrituras nos hacen referencia también al hecho de que si nosotros hacemos abuso de esta sustancia, de lo que es el alcohol, de lo que es el vino, podemos causar tropiezo a otros hermanos, podemos caer en pecado, porque el alcohol en exceso desinhibe los sentidos y eso nos puede hacer caer en pasiones y nos puede hacer caer en pecado. La gente en el tiempo de Noé eran adictos al alcohol. Bajo los efectos del alcohol, ellos estaban viviendo sus vidas desordenadamente, cayendo en pecados de fornicación. Y esto lo vamos a comprobar en un momento. Casándose y dándose en casamiento. ¿A qué se refiere con casándose y dándose en casamiento? La palabra que aparece en el idioma original, en el griego, aquí en estos pasajes que acabamos de leer de Mateo, la palabra para casándose o para casarse es la palabra gameo, que significa tener una esposa, pero también implica casarse con cualquier sexo, sin importar el sexo. También esta palabra viene de la raíz gamishko, la palabra gamishko, que es la palabra desposar, es entregar, como un padre entrega a una hija a un marido. Quiere decir que estaban intercambiando a las hijas con otros hombres. Vamos a ver cuál era la actitud real de la gente del tiempo de Noé.
Judas 1, en el versículo 6 nos dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en obscuridad, atados con cadenas eternas para el día del juicio del gran día. Y Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas siguieron un comportamiento como el de ellos. ¿Como el de quién? ¿De quiénes ellos? Como de los ángeles que no mantuvieron su autoridad original, cometiendo pecados sexuales y perversiones. Estos yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que aguarda a aquellos que tendrán que sufrir el mismo castigo. Vemos que la gente antidiluviana estaba cometiendo pecados sexuales y perversión. Al decir casándose y dándose en casamiento, quiere decir que los padres daban a las hijas a la perversión sexual, que se casaban con uno, se las quitaban y se las casaban con otro, se las quitaban y la casaban con otro. Las mujeres estaban exactamente igual, casándose con uno y con otro y con otro. Los hombres tomaban a una mujer por esposa y la dejaban, tomaban a otra, y estaban cayendo en una fornicación y adulterio tremendamente grande. Vamos a ver Romanos 13, del versículo 12 al 14. Dice así: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amados hermanos, esta misma actitud que tuvieron los antidiluvianos, esta misma actitud la está teniendo la gente hoy en día. La tasa de divorcios está cada vez más alta. Hoy en día ya el matrimonio es algo anticuado para muchas personas. Ahora ya existe la cuestión de vivir en unión libre. Ahora hemos visto gente que ya llama algo perverso que llaman el poliamor, que es un individuo viviendo con dos mujeres o una mujer con dos hombres, viviendo en una misma casa, teniendo los tres una misma situación, como si estuvieran casados los tres. Esto es algo tremendo, hermanos. Estamos empezando a llegar ya a los días de Noé. Recuerden que la segunda venida del Mashiach será repentina y sorpresiva. No habrá oportunidad de reflexión tardía. No habrá oportunidad para el arrepentimiento de último minuto. La elección que hayamos tomado, la elección que ya hayamos tomado, determinará nuestro destino eterno. Aquellos que han determinado vivir bajo la dirección de sus deseos no tendrán excusa ante el Señor. No tendrán ni siquiera la más mínima oportunidad en el último minuto, sino que serán condenados. El conocer que el regreso del Mashiach será sorpresivo, hermano, debería motivarte a ti, motivarme a mí, motivar a todos los creyentes, motivarnos a todos nosotros a una constante preparación. Debemos vivir no debemos de vivir de forma irresponsable. No debemos sentarnos y esperar sin hacer nada, ni buscar el placer de ser servidos, ni usar su demora como una excusa para no cumplir con la tarea de buscar primeramente su reino, ni confiarnos en cálculos precisos de fechas, ni permitir que nuestra curiosidad por el fin de los tiempos nos aparte de cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Hermano, es bueno que no sepamos con exactitud cuándo Yahshua volverá. Si llegásemos a conocer la fecha precisa, nos veríamos tentados a descuidar la tarea que nos encomendó. O peor aún, podríamos planear pecar y volvernos a Yahweh en el último momento. Algo que Él no planea, algo que Él no nos ha permitido, algo que Él no quiere. Él quiere que día con día vivamos en santificación. Él quiere que día con día caminemos preparándonos hasta el día del regreso del Señor. Ese día que nadie sabe cuándo vendrá, que Él nos encuentre preparados para su venida. El reino venidero no es la única meta a alcanzar.
Hay una labor que cumplir aquí. Hay un camino de santificación que debemos recorrer mientras estamos en esta tierra. Y debemos llevar a cabo este camino hasta la muerte o hasta el momento inequívoco e inminente del regreso de nuestro Señor. Amado hermano, esa es la invitación que te hago yo en este día, en esta hora, para que regreses a las sendas que el Señor ha puesto, para que escuches la voz de Noé, para que te apartes de vivir como en los días de Noé, antes del regreso del Mashiach, antes de que el diluvio alcanzara a aquellas personas y no tuvieran ni siquiera la oportunidad de arrepentirse. Hoy es un llamado al arrepentimiento, hoy es un llamado al camino en la santificación. Hoy es el día en el cual el Señor te dice: hijo, prepárate, porque mi regreso está pronto.